Bueno, mi nombre es Luis Ricci, soy actualmente presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales del Confedi. Por supuesto, me acompañan mis compañeros y compañeras de comisión, secretaria Marta París, Roberto Giordano Lerena, bueno, Madeleine, Dardo y otros decanos y decanas que forman parte de la comisión. Es un gusto para nosotros darle la bienvenida a esta jornada, a esta charla que hemos organizado desde la comisión. También nos acompañan por presidencia nuestra vicepresidenta Mariana Suárez, a quien agradecemos su presencia, y nuestro secretario Marcelo De Vicenzi. Antes de iniciar la charla y darle paso a ellos en su palabra, quería agradecer particularmente a nuestras oradoras de la charla de hoy, charla que hemos dado en llamar Estrategias para impulsar la doble titulación en ingeniería. Y bueno, nos es grato que Marcela y Leticia, que ya las van a presentar más formalmente, estén hoy acá con nosotros compartiendo su experiencia, porque justamente uno de los objetivos que tenemos en el Confedi es ir hacia la internacionalización de nuestras carreras de ingeniería y fuertemente compartir las experiencias, porque creemos que compartiendo experiencias es como nos podemos enriquecer entre las distintas unidades académicas, las distintas facultades, las distintas universidades que tenemos carreras de ingeniería, podemos ir afianzando este trabajo en conjunto. Así que sin dilatar mucho el inicio, le damos la palabra a Marcelo y Mariana por parte de Presidencia para que nos dirijan unas breves palabras. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. No sé si Mariana, ¿querés comenzar vos? No, no, empezamos, Marce. Bueno, muchísimas gracias, Luis. La verdad, como presidente, un lujo, un presidente de esta comisión que realmente se preocupe y un equipo como Marta, bueno, Roberto y todo el equipo que forma parte de esta comisión de relaciones interinstitucionales e internacionales, ¿no? Y este tema para mí me parece que es vital. Hoy no solamente vivimos una aldea global, sino que es una necesidad trascender nuestros horizontes. La ingeniería de nuestro país, y ha quedado en evidencia en las últimas visitas. Nosotros tuvimos una visita hace muy poquito acá en el Confedi de una comitiva de la Universidad de Pavía, la Universidad de Politécnica de Milán, la Universidad también de Florencia, de Milán también. Y la verdad que una de las cosas que realmente nos transmitieron es el poder y la verdad, el desarrollo que tienen intelectual y de competencias nuestros ingenieros, ¿no? Y el ejercicio también profesional en espacios de adversidad. Entonces creo que la internacionalización no solamente significa la doble titulación, sino también significa el poder medirse con distintos desafíos. Por eso que, bueno, celebro que la comisión ponga en evidencia y democratice este conocimiento, ¿no? Abriendo las puertas para que todas las instituciones del Confedi puedan realmente valerse de esta oportunidad. Así que agradezco a la comisión y bienvenidos. Muchas gracias, Marcelo. Y ahora sí le damos paso a la secretaria de comisión, Marta París, la decana de la Universidad Nacional del Litoral. Así que, Marta, gracias por tu presentación y tus palabras. Bueno, muchas gracias por, por esta posibilidad de mostrar las experiencias que tiene nuestra Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas y la Facultad de Ingeniería Química en particular, sobre todo en lo que respecta a la doble titulación de algunas de nuestras carreras de ingeniería. Eh, Cuando hablábamos en el seno de la comisión, la importancia de poder brindar esta charla, no solamente era para hablar de cómo se trabaja el convenio de doble titulación o cómo se logra un convenio de doble titulación y las experiencias que hemos ya escuchado de los estudiantes que están en este proceso, sino también todo el contexto que hay que dar de parte de la facultad y de la universidad para que los estudiantes, tanto los que van como los que vienen, puedan acceder a esa facilidad de movilidad y de doble título.
Y son múltiples aspectos que tienen que ver no solo con la gestión del convenio, sino con la vida que los estudiantes desarrollan en estos ambientes. Entonces, bueno, haciendo esta propuesta y agradeciendo a la comisión y al Confedi por poder visibilizar este trabajo, me contacté con la vicerrectora de la Universidad del Litoral, que es precisamente también secretaria de Planeamiento Institucional e Internacionalización, Larisa Carrera, que pido disculpas porque no nos puede acompañar en este momento, está cumpliendo otras funciones institucionales. Y bueno, les comenté sobre esto y obviamente que lo agradece también en mi persona. De mi parte quiero agradecer a la magíster Leticia Arcusín, que es directora de Relaciones Internacionales y se desempeña en la Facultad de Ingeniería Química. Ella también trabaja en el área de Relaciones Internacionales de la universidad. Y a la doctora Marcela Pérez, que es la responsable del área de Relaciones Internacionales aquí en la facultad, es parte de mi equipo de gestión. eh, por brindar esta charla y por comentar estas experiencias que esperemos sean de interés para todos ustedes y que obviamente tengan muchas consultas para hacerles. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta. Y ahora sí, vamos a darle paso a Leticia y Marcela para que nos den su presentación. Luego de eso vamos a tener un bloque de preguntas, así que alrededor de esta actividad va a tener alrededor de 1 hora o 1 hora 30 de participación. Así que les agradecemos a todos y a todas con una participación muy importante de 55 personas que estamos aquí reunidos conectados. Les agradecemos su tiempo y su escucha y esperamos que sea enriquecedora la actividad. Bueno, muchísimas gracias, Kini. Bueno, vamos a compartir la pantalla. Sí, vamos a compartir la presentación que hicimos. Es una única presentación para la Universidad del Litoral, si bien están las carreras tanto de la Facultad de Ingeniería Química como de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas. Bueno, estamos aquí y lo primero que le queríamos hacer es presentar nuestra universidad. Nuestra universidad ya tiene, bueno, más de 100 años y ha nacido como una hija de la Reforma, porque la Reforma se dio en el año 18, en 1918, nuestra universidad se crea en el año 1919 y con esos postulados que tenían, el de hacer una universidad democrática, libre, abierta, donde todos pudieran estudiar. Y bajo esa concepción también es que la universidad ha desarrollado dentro de su territorio, dentro de la provincia de Santa Fe. Si ustedes se ponen a pensar en el nombre de nuestra universidad no tiene el nombre de ciudad ni tampoco tiene el nombre de una provincia, tiene el nombre de una región. ¿Por qué? Porque abarcaba tanto las provincias de la Mesopotamia como las provincias de Formosa, el Chaco y Santa Fe. Era el litoral argentino. Así es como nace la Universidad Nacional del Litoral. Posteriormente, y bueno, por cuestiones de los años, se va creando la Universidad Nacional de Rosario, la Universidad Nacional de Entre Ríos, la Universidad Nacional del Nordeste, pero son todas hijas de la Universidad Nacional del Litoral. Y no solamente tiene esa gran importancia en nuestra universidad, sino que también es importante el desarrollo territorial que tiene. Es decir, siempre le interesó a la Universidad del Litoral, si bien está ubicada en la capital de la provincia, pero acercarse a las ciudades, acercarse al territorio y que crear centros en los cuales se pueda enseñar lo que la sociedad está demandando. Allí ustedes ven algunas cifras de la Universidad Nacional del Litoral.
Tenemos 53.000 estudiantes, hay más de 2.000 estudiantes preuniversitarios, bueno, número de docentes universitarios, tenemos propuestas académicas, proyectos de investigación, extensión, carreras de doble titulación, que es de lo cual vamos a hablar precisamente en esta charla. Y para la Universidad Nacional del Litoral, las estrategias de internacionalización siempre fueron importantes. Podemos decir que desde la década del 90 comenzó a ser importante la internacionalización en la Universidad Nacional del Litoral. Ya Leticia les va a contar de qué manera se da esta internacionalización. Pero en todos los planes estratégicos que tuvo la Universidad Nacional del Litoral y el actual, el 100+10, la internacionalización es un punto clave para esta universidad. Gracias, Marce. Efectivamente, para nuestra universidad la internacionalización es una estrategia clave y por ello la llamamos o trabajamos en lo que se llama internacionalización integral o comprehensive internationalization. Como Marce comentó, esto es parte de los ejes transversales de la universidad desde los primeros planes estratégicos. Y cuando hablamos de internacionalización integral, Marcelo decía hace un ratito, uno piensa que internacionalización es igual o puede ser igual a dobles titulaciones y en realidad vamos a ver que es una parte de la internacionalización. Entonces, para nuestra universidad, esta internacionalización integral abarca dos grandes grupos, ¿sí? La internacionalización en casa, que implica la internacionalización del currículum, la internacionalización del campus, ¿sí? Pero también implica las relaciones internacionales, las redes, la constitución de redes, la participación activa en redes internacionales, la firma de convenios bilaterales que nos permiten también la movilidad de estudiantes por un semestre o por un año, ¿sí? Y la participación de proyectos internacionales. Transversal a todo esto tenemos la movilidad, no solo de estudiantes, sino también de profesores y de staff que forman parte de la universidad. Cuando hablamos de la internacionalización del currículum, en nuestra universidad tenemos propuesta educativa que tiene el carácter internacional. Esta propuesta educativa son asignaturas de las cuales la participación tanto de docentes como de estudiantes es de carácter internacional. Tenemos una escuela internacional de invierno que de hecho acaba de abrir sus inscripciones hoy, ¿sí? Que es un evento que se hace anualmente. Tenemos cátedras abiertas de estudios latinoamericanos, asignaturas de español vinculadas a o dirigidas a estudiantes extranjeros y asignaturas que tienen contenidos internacionales. También estamos trabajando en la internacionalización de asignaturas, de espacios curriculares, ¿sí? De hecho, nuestra universidad tiene hace unos años un dispositivo que se llama Incubadora de Acciones de Internacionalización, en la cual la universidad acompaña a docentes que tienen intenciones de internacionalizar sus asignaturas, acompañan el proceso de aprendizaje, ¿sí? De cómo lograrlo. También tenemos internacionalización en el posgrado, que como ustedes sabrán, muchas veces es más fácil o ya por su nacimiento suele estar internacionalizado. Y cuando hablamos de carreras internacionales, ahí entramos en las carreras que tienen doble titulación. Que en nuestra universidad, como Marce mostró en una de las placas anteriores, tenemos más de 15 convenios de doble titulación entre grado y posgrado. Y vamos a presentar en un ratito qué es lo que tenemos en las dos facultades o en dos de las facultades que tienen carreras de ingeniería en nuestra universidad. ¿Por qué dos? Porque hay una tercera que tiene ingeniería agronómica, ¿sí? Bien. Esta es otra particularidad de la UNL, que no tenemos una sola facultad de ingeniería, sino que tenemos varias. Exacto. Bien, en nuestra facultad de Ingeniería Química voy a hacer la presentación primero de las carreras o de los convenios de doble titulación que tenemos en la FIC, ¿sí? En nuestra facultad tenemos más de 13 carreras, ¿sí? De grado, pero convenios de doble titulación tenemos con 2 de las ingenierías. Actualmente en nuestra facultad se dicta Ingeniería Química, Ingeniería Industrial, Ingeniería en Alimentos e Ingeniería en Materiales, en lo que respecta a carreras de ingeniería, y tenemos 3 convenios de doble titulación. 2 inherentes a la carrera de Ingeniería Industrial, uno con la École Nationale Supérieure des Arts et Métiers de Francia,
y otro con la Universidad de Ciencias Aplicadas de Karlsruhe en Alemania. Y en el caso de Ingeniería Química, tenemos un convenio de doble titulación con Chimie Parité, con la Escuela Nacional Superior de Chimie de París, de Francia. Les vamos a contar algunas, no sé si hay una consulta ahí o un micrófono que se abrió, pero cualquier cosa nos avisan. Vamos a contarles un poquito en detalle en qué consisten estos convenios. Como Marta decía en la presentación, nuestra idea, además de mostrarles algo de los convenios, es contarles los otros servicios que suplementan o complementan también a las carreras de doble titulación. Pero, bueno, entrando un poquito en los convenios particulares de la Facultad de Ingeniería Química, el primero en la historia temporal es el convenio con la ENSAM, con la Escuela de Artes y Oficios de París. Este convenio data del año 2009 y de hecho fue el primer convenio de nuestra universidad en carreras de grado, ¿sí? Este convenio se firmó en el año 2009, pero implicó, también por ser el primero, un par de años de discusiones, de análisis y de comparación de contenidos, ¿sí? Y a partir de, como ustedes saben, el cursado de trayectos cruzados, ¿sí? Los estudiantes pueden obtener los dos diplomas. Sí o sí, en ambos casos, los estudiantes comienzan sus estudios en la institución de origen. Pueden ver ahí dos tablas comparativas, cómo sería un recorrido clásico para un estudiante, tanto francés como en UNL, con los 10 semestres de duración, y cómo sería el recorrido de doble titulación, donde el estudiante empieza en su universidad, viaja a la universidad contraparte a hacer, en el caso de estudiantes argentinos que cursan en Francia, 4 semestres, y en el caso de estudiantes franceses que cursan en Argentina, 3 semestres, y luego retornan a la institución de origen para cumplimentar su plan de estudios, ¿sí? Esto es el funcionamiento en cuanto al recorrido del convenio de doble titulación con la ENSAM. Aquí tenemos ya más de 25 o 30 estudiantes participantes en este convenio en ambos sentidos. A partir de ese convenio, que ya teníamos experiencia con una institución francesa, surgió por demanda de otra de las carreras de nuestra facultad la posibilidad de firmar un convenio de doble titulación con otra escuela del grupo Parité, que en este caso es la Escuela de Chimie de París, y este convenio se firmó en el año 2016 con un recorrido bastante similar o con una estructura bastante similar a la anterior, ¿sí? Los estudiantes cursan 4 semestres en la institución contraparte, regresan y terminan el plan de estudios en la Universidad de Origen. En estos casos, también obviamente, como estamos hablando de instituciones, en este caso francesas, además del avance de la carrera y del promedio que tienen que tener los estudiantes, hay un requisito de idioma necesario para poder seguir los estudios en el idioma de la institución de destino. En este caso particular hemos enviado aproximadamente 10 estudiantes ya desde UNL a Francia, pero no hemos recibido ningún estudiante de Chimie Parité a UNL todavía. El tercer caso, en el caso de la FIC, es el convenio que tenemos con la Universidad de Ciencias Aplicadas de Karlsruhe, que es para la carrera de Ingeniería Industrial. También data del año 2016. Y en este caso, los estudiantes cursan en la institución contraparte 1 año y medio. Pero ese año y medio tiene 1 año de contenido académico, de cursos, de créditos de cursos académicos, y 1 semestre de práctica, ¿sí? O de pasantía, que luego es reconocida como la práctica profesional supervisada. También inician los estudios en la Universidad de Origen, hacen la movilidad y luego vuelven y completan el plan de estudios en la Universidad de Origen, y a su vez, como comentamos en el caso anterior, además del avance de carrera y del promedio, necesitan tener un nivel mínimo de B2 en alemán, ¿sí? El recorrido
no lo tenemos en cuadrito en este caso, lo tenemos escrito, pero bueno, un estudiante UNL inicia en UNL, viaja 3 semestres a Alemania y retorna para terminar su proyecto final, y en el caso del estudiante alemán, lo mismo, pero al revés, ¿sí? En los 3 casos, además del cursado de asignaturas y de la realización de las prácticas, está establecido que el proyecto final tiene una cosupervisión de docentes de ambas instituciones, ¿sí? Bien, eso en general, y después les podemos entrar un poquito más en detalles de cómo los hemos gestionado. Bueno, en el caso de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas, nosotros tenemos 3 convenios de doble titulación, pero en el grado. La Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas tiene 5 carreras de ingeniería. Ingeniería en Recursos Hídricos, Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Informática, Ingeniería en Agrimensura y la más reciente de todas, Ingeniería en Inteligencia Artificial. Pero los convenios de doble titulación que tenemos son para las carreras de Ingeniería en Recursos Hídricos e Ingeniería Ambiental. Le digo a Leti que no porque quiero destacar algunas cifras con esto. Como Leti les comentaba, nosotros, por ejemplo, se iniciaron los convenios de doble titulación con la Escuela de Puentes y Caminos de París en el año 2009, con la Escuela Nacional del Agua y el Ambiente de Estrasburgo en el año 2012, y con el Instituto de Pesquisas Hidráulicas de la Universidad Federal de Río Grande do Sul en el año 2016. Bueno, esos son para las carreras de Ingeniería Ambiental y la Ingeniería en Recursos Hídricos. En el caso de las dobles titulaciones que tenemos con las escuelas nacionales, como Leti les comentaba, sus alumnos comienzan sus estudios acá. En el caso de los convenios que tenemos con las instituciones francesas. Y los estudiantes de la Universidad Nacional del Litoral pueden ir a cualquiera de esas 2 instituciones francesas si tienen aprobado el 7º cuatrimestre. Esa es condición que se establece en el convenio, son convenios especiales, convenio de doble titulación, en los cuales, bueno, se pone para la carrera el objetivo. Después, en todo caso, le podemos contar en qué consiste ese convenio de doble titulación. En este caso, para los estudiantes franceses que vienen a nuestra universidad, tienen que hacer 3 semestres, el 8º, el 9º y el 10º semestre. Mientras que para los estudiantes de la Universidad del Litoral que van a Francia, a cualquiera de estas 2 escuelas, tienen que hacer a partir del 7º semestre. Tienen incluida en el 10º semestre nuestros estudiantes la posibilidad de realizar una práctica profesional. Los estudiantes franceses realizan durante su carrera varias prácticas profesionales. Una de las más importantes puede ser de larga o de corta duración, y eso implica para el estudiante estar en una empresa y a su vez ganar dinero. Es decir, se le paga al estudiante por estar realizando esa práctica. No es el caso, por ejemplo, de nuestros estudiantes, que las prácticas supervisadas no permiten ningún tipo de remuneración, e incluso hemos tenido la presencia de estudiantes franceses, si bien no en el caso de doble titulación, que vienen a hacer sus prácticas supervisadas en proyectos de investigación o en laboratorios de la universidad,
cosa que no se les permite a nuestros propios estudiantes hacer una práctica en un proyecto de investigación o en un laboratorio. Esto en cuanto a los estudiantes de Francia. En el caso de la doble titulación que se firmó con la Universidad Federal de Río Grande do Sul, que ahora estamos tramitando precisamente la renovación de ese convenio, recuerden que son para las carreras de Ingeniería en Recursos Hídricos e Ingeniería Ambiental, y el Instituto de Pesquisas Hidráulicas tiene carreras muy similares que son la Ingeniería Hídrica y la Ingeniería Ambiental. En este caso resultó muchísimo más fácil hacer coincidir esa grilla de comparación entre asignaturas, y se estableció que los estudiantes de ambas instituciones iban a hacer el séptimo, el octavo y el noveno semestre en la institución de acogida, y tenían que volver a la institución de origen en el 10º semestre para completar o las asignaturas que les faltaran o su práctica final y su trabajo final de carrera. En cuanto a la paridad, Leti le habló de números, de cuántas movilidades. No son tantas las movilidades que tenemos nosotros en el caso de la doble titulación. Lo que siempre se trató, sí, es de tener una paridad en las movilidades. Y bueno, en el caso con la Universidad Federal de Río Grande do Sul, eso se consiguió. Hay un número de estudiantes hasta el momento, después lamentablemente, bueno, tuvimos la pandemia, pero hasta el momento, bueno, fueron 2 los estudiantes que han venido de la Universidad Federal para la carrera de Ingeniería en Recursos Hídricos y 2 estudiantes para la carrera de Ingeniería Ambiental, y tenemos el mismo número de estudiantes que fueron hacia Brasil. En el caso de los estudiantes de la UNL que fueron a Paristech, tenemos también 2 estudiantes en Ingeniería en Recursos Hídricos y 2 estudiantes en Ingeniería Ambiental que obtuvieron sus dobles titulaciones. Pero ningún estudiante de Puentes y Caminos vino a la Argentina a estudiar ni siquiera un semestre. Así que, bueno, ahí sí no existe. Ay, me faltó... bueno, les quería contar en todo caso, porque no puse acá el dato, pido disculpas, pero sí funciona muy bien el convenio de doble titulación que tenemos con la Escuela Nacional del Agua y el Ambiente de Estrasburgo. Allí el convenio se firmó en el 2012, si bien las movilidades comenzaron también en el 2009 a través del programa Arfitec. Tenemos convenio de doble titulación, tenemos renovación de convenios de doble titulación, tenemos paridad de estudiantes franceses que vienen a nuestra universidad, tanto para la Ingeniería en Recursos Hídricos como para la Ingeniería Ambiental. Tenemos estudiantes nuestros muy interesados en ir, inclusive hemos tenido estudiantes que hasta sin financiamiento solicitaron inscribirse en la doble titulación. En la Escuela Nacional del Agua y el Ambiente de Estrasburgo, ellos, como mencionaba Leti, le exigen un nivel de idioma, el francés por supuesto, pero también es muy importante que tengan un nivel de inglés, porque algunos cursos se dictan en inglés, como el 7º, 8º y 9º cuatrimestre ya pertenecen al segundo nivel, o sea, un nivel de maestría, de máster, lo que para nosotros es el grado de ingeniería, ellos ya le llaman un nivel de máster. Bueno, es importante la comunicación también que tengan respecto en idioma inglés. Bueno, después les voy a contar una anécdota de uno de los estudiantes para no hacerla
tan extensa. Bien, un agregadito ahora, Marce, y después seguimos. Como Marce decía, hablando de financiamiento, estas carreras en general están vinculadas, nuestras carreras de doble titulación también estuvieron vinculadas a las que son con Francia, al programa Architect, que dio durante mucho tiempo financiamiento para esas movilidades. Ahora tuvimos una renovación, ¿sí?, de ese programa. Eso permitió que los estudiantes puedan tener una ayuda o para la compra del pasaje en algún momento o para una manutención. Y por eso Marce nombra esta situación de que en algunos casos los estudiantes han decidido, a nosotros nos pasó lo mismo en la Facultad de Ingeniería Química, viajar igual o participar igual de la doble titulación sin el financiamiento. En el caso nuestro de la FIC con Alemania, el financiamiento proviene del CUA, del Centro Universitario Argentino-Alemán, y también en este año que ya se terminó el financiamiento y sometimos el proyecto a una nueva financiación de carrera binacional, hay estudiantes que igual postularon para participar sin financiamiento. Eso muestra o da muestra así de la importancia o de lo que los estudiantes demandan o aprovechan esta oportunidad de doble titulación. Y hay otra cuestión que me gustaría mencionar, que por ejemplo, en el caso que nosotros tenemos con la Escuela de Estrasburgo, la Escuela de Estrasburgo solicitó un proyecto Erasmus, que en principio le había sido denegado, después solicitaron una revisión y les fue asignado. Entonces, con ese proyecto, con los fondos de ese proyecto, solicitan que enviemos estudiantes para que estudien en Francia y son financiados precisamente con esos fondos del proyecto Erasmus. Sí, por la parte de nuestra contraparte, en realidad sí podemos contarles que la colaboración de estos casi 20 años es muy nutrida y tiene mucha fortaleza, y desde las dos partes valoramos, ¿sí?, el trabajo y la responsabilidad de la contraparte. Muchas veces las instituciones francesas también, de acuerdo al nivel académico del estudiante, han propuesto que los estudiantes estudiantes argentinos se presenten a becas particulares en Francia para poder colaborar con el financiamiento de las movilidades, considerando que en muchos momentos, sobre todo cuando teníamos grandes devaluaciones y nuestro financiamiento estaba en pesos, al estudiante se le complicaba con 800.000 pesos mantenerse en Francia, ¿sí?, por ejemplo. Pero por eso las soluciones se encuentran, los problemas pueden estar, pero hay disponibilidad para encontrar soluciones rápidamente. Bien. Pero aparte de todo lo que sea convenio de doble titulación y movilidades que pueden ser de estudiantes, en la última convocatoria Architect se priorizó la movilidad de docentes y de coordinadores. La Universidad del Litoral está preparada para recibir a estos estudiantes extranjeros y también para asesorar a nuestros propios estudiantes para que vayan al exterior, sea la carrera que elijan y el lugar donde eligen. Tenemos una oficina centralizada en la Universidad Nacional del Litoral, se le llama la Casa Internacional, y es allí donde se hacen todos los trámites administrativos que tanto los estudiantes que se van como los que quieren estudiar en la Universidad Nacional del Litoral necesitan saber acerca de esos trámites. Tiene un área especial de visado, con lo cual ayuda y mucho a los estudiantes, además de otras actividades y otras cuestiones que ya le vamos a contar. Bien, reiterando lo que decía Marta y lo que dice Marce ahora, nuestra universidad, que tiene una larga historia, como decía Marce, en la internacionalización, ha ido desarrollando a lo largo de los años distintos servicios que brindamos a los estudiantes
y que nos han permitido complementar esta internacionalización, ¿sí? Entonces, los estudiantes, por ejemplo, argentinos, organizan para los estudiantes extranjeros jornadas que llamamos de integración cultural o de confraternización o de bienvenida. Entonces van a ver ahí algunas fotos de estas actividades que esto es para todos, no solamente para los estudiantes de doble titulación, ¿no? Pero que logra integrar a los 100 estudiantes o más de 100 que recibimos por cada semestre a la vida en Santa Fe, ¿sí? Y que es algo que muchas veces nuestros estudiantes que viajan al extranjero comentan como que en algunas instituciones no lo recibieron de la misma manera que nosotros estamos acostumbrados a brindarlos. Obviamente hay un tema cultural probablemente detrás, pero bueno, nosotros ya lo tenemos aceitado y que esto se hace en cada semestre. Los estudiantes de intercambio gestionan su intercambio a partir de lo que nosotros conocemos como el sistema GEA, que es el sistema de gestión para alumnos de intercambio, que fue desarrollado y se utiliza ya hace muchos años en la UNL, que tiene una vinculación con el CIU Guaraní. Entonces, bueno, acá el print de pantalla es para alumnos extranjeros, pero podrán ver que hay sesión o perfil para estudiantes UNL y estudiantes extranjeros. Cualquier estudiante que quiera aplicar a una convocatoria de internacionalización o de movilidad, tanto semestral como de doble titulación, hace su postulación por medio del sistema GEA, y cualquier estudiante extranjero que es nominado por su universidad de origen para hacer una movilidad en UNL, también gestiona su movilidad por aquí. Como podrán ver, bueno, acá es una captura de pantalla y tapamos los nombres del estudiante. Fíjense que está toda la información del estudiante acá, desde sus datos personales, los datos de la postulación, la historia académica. Este es el caso de un estudiante extranjero, ¿sí? Su matrícula, su currículum, su pasaporte, los datos del visado, el contrato de estudios. Entonces cada coordinador académico de cada facultad recibe la propuesta del contrato de estudios y la evalúa para ver si es pertinente o no. Hay un área para la modificación del contrato de estudios y como pueden ver en esta pantalla siguiente, de vuelta para estudiantes extranjeros, la historia académica se gestiona directamente a partir de acá, ¿sí? Entonces el estudiante termina su movilidad, cliquea donde dice obtener información académica y ahí van a migrarse o a importarse las calificaciones de su CIU Guaraní, ¿sí? Esta información es enviada a la universidad de origen del estudiante junto con los programas analíticos para la homologación o el reconocimiento de asignaturas. Pero todo, ¿por qué le queríamos mostrar esto? Porque toda la gestión del estudiante está digitalizada, ¿sí? Y tenemos toda la información en este sistema GEA, al que todas las facultades tenemos acceso, si bien es gestionado centralmente por esta oficina que comentaba Marce de Relaciones Internacionales del Rectorado, o lo que nosotros llamamos también Casa Internacional. Bueno, precisamente esta es la Casa Internacional, donde se le da el apoyo administrativo a los estudiantes de movilidad o de doble titulación. Esta Casa Internacional no solamente tiene estas oficinas, sino también tiene residencias para los estudiantes, tanto de movilidad como de doble titulación. Estas residencias están ubicadas no solamente en el centro donde funciona la Casa Internacional, sino también ahí ustedes en esa diapositiva pueden ver una foto. Esas residencias se encuentran en la ciudad universitaria. Son unas residencias que se han construido con el gremio ATE y que permite tanto a los estudiantes de la UNLL de grado como de posgrado poder vivir muy cerca de donde están estudiando. La Universidad Nacional del Litoral tiene 10 unidades académicas, 8 de las cuales se encuentran en la ciudad de Santa Fe, 3 en el centro de la ciudad, una de las cuales es la Facultad de Ingeniería Química. 5 facultades estamos en la ciudad universitaria,
Y hay dos facultades, la de Ciencias Agrarias y Ciencias Veterinarias, que se encuentran en la ciudad de Esperanza, a 30 kilómetros al oeste de la ciudad de Santa Fe. Allí, en ese centro de Esperanza, donde están las facultades de Ciencias Veterinarias y de Ciencias Agrarias, también hay residencias universitarias, y en el caso de Ciencias Agrarias tienen también doble titulación. Bien. Dale, Claudia. También tenemos un centro de idiomas en nuestra universidad, ¿sí? La universidad cuenta con el centro de idiomas que brinda cursos de muchos idiomas, como podrán ver ahí, desde inglés hasta japonés, hebreo, o sea, muchas, ¿sí? Y los estudiantes extranjeros también pueden participar o pueden tomar cursos en este centro de idiomas. Además, el centro de idiomas es sede de exámenes internacionales o de ciertos exámenes internacionales, así que también es un servicio extra que ofrecemos tanto para estudiantes nuestros, por ejemplo, decíamos hoy, francés y alemán es requisito con un cierto nivel, entonces nosotros en las facultades lo que hacemos cuando el estudiante está ingresando, lo instamos a que planifique su carrera y que si dentro de su idea o de su objetivo está aplicar una doble titulación, le recomendamos que ya inicie el estudio de idiomas a la par que va estudiando su carrera universitaria. Esto lo puede hacer por medio del Centro de Idiomas de UNL si quisiera. A su vez, nuestra universidad tiene un programa de tutores internacionales, que este programa recientemente fue presentado en el Consejo Superior de la universidad para formalizar su funcionamiento, ¿sí? Es un programa que ya tiene unos cuantos años y que consiste en la selección de estudiantes UNL para acompañar a estudiantes extranjeros durante su estancia en Santa Fe o en Esperanza, ¿sí? Cada estudiante extranjero recibe el acompañamiento de al menos 2 estudiantes, en lo posible de la misma carrera, o si no es de la misma carrera, de la misma unidad académica, que lo acompaña durante su estancia en la UNL. Lo acompaña en un montón de sentidos, desde contactarlo cuando el estudiante aplicó y todavía no llegó a Santa Fe o Esperanza, desde buscarlo por ejemplo, ofrecerse a buscarlo en el aeropuerto o en la terminal de colectivos, acompañarlo con los trámites académicos que fueran necesarios, o sea, obviamente los docentes y los gestores de la facultad acompañamos a los estudiantes en la elección de asignaturas y demás, pero ellos lo acompañan en las otras decisiones, ¿sí? Complementarias, además obviamente de acompañarles en la parte social. Y a nuestros estudiantes la participación en este programa les permite también obtener una certificación que les sirve como antecedente también al momento de postularse a una beca, por ejemplo, de movilidad, ¿sí? Bien, una cuestión más que queríamos resaltar y después también vemos si nos quedó algo en el tintero para aclarar también, es que para llevar adelante convenios de doble titulación, obviamente es necesario conversar con la contraparte, analizar la comparación de los programas de estudio, ¿sí? O de los planes de estudio, dialogar, no es algo que se haga de un día para el otro, ¿sí? Más allá de que es necesario tener la predisposición o las ganas de ambas instituciones, pero hay otra cosa muy importante a tener en cuenta, es que no debemos olvidar los aspectos administrativos, ¿sí? Porque Marce dijo hoy, bueno, el convenio de doble titulación tiene todas las cláusulas necesarias para llevarlo a cabo, tienen en sus anexos las comparaciones o las asignaturas, por ejemplo, que están permitidas tomar, pero también hay cuestiones que tenemos que considerar que las podemos agrupar en 3 grandes grupos. La inscripción de los alumnos extranjeros a las carreras de doble titulación, que eso cada universidad tiene su sistema o su procedimiento o sus requisitos para la inscripción de los alumnos, ¿sí? Y es algo no menor, porque, por ejemplo, en nuestro caso, nosotros solicitamos a los alumnos que se inscriben a UNL el estudio secundario, ¿sí? El certificado de estudio secundario, y eso también se pide para un estudiante de doble titulación, ¿sí? Y que nuestra documentación está en español. Entonces, bueno, son cuestiones que tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, considerar las traducciones, por ejemplo. Una vez que el estudiante ingresó,
si estamos hablando de estudiantes extranjeros, o que se fue si estamos hablando de estudiantes argentinos, tenemos que tener en cuenta los procedimientos de homologaciones o de reconocimientos de asignaturas, ¿sí? O de trayectos. Hay convenios de doble titulación que son fijos o no flexibles, donde ya está estipulado en el convenio que el estudiante tiene que tomar sí o sí estas materias y le serán reconocidas sí o sí estas otras. Nuestros convenios de doble titulación son un poco más flexibles, entonces cada expediente de cada estudiante tiene que ser analizado de manera particular, tanto al momento de confeccionar el contrato de estudios y sus eventuales modificaciones, como cuando el estudiante regresa, ¿sí? Para reconocerle las asignaturas que cursó en el extranjero. O lo que nosotros tenemos que enviar a la universidad contraparte cuando un estudiante extranjero vuelve a la institución de origen. Y el tercer punto, no menos importante, es el trámite del diploma y el suplemento al título, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de nuestros estudiantes, los estudiantes argentinos, que van a tener los 2 diplomas, van a tener también un suplemento al título donde quede la movilidad como constancia. Y los estudiantes extranjeros también tienen que tramitar en Santa Fe o en UNL su diploma y para ello tienen que enviar cierta documentación también traducida por traductores de Santa Fe, matriculados en la ciudad en la provincia de Santa Fe. Y bueno, tenemos también ciertos procedimientos para eso, ¿sí? Entonces, esto es como un corolario de decir, bueno, no alcanza solo con gestionar el convenio, sino que también una cuestión o una buena práctica que nosotros hemos aprendido con el tiempo es a no dejar de lado los procesos administrativos o los aspectos administrativos, ¿sí? Bien, no sé, Marce, si acá hay algo más. Está. Buenísimo. Entonces, bueno, no sé cómo estuvimos de tiempo, pero en líneas generales hemos hecho un recorrido a lo largo de nuestra historia en convenios de doble titulación en carreras de ingeniería en UNL. Aquí tienen los 2 contactos, tanto de la Facultad de Ingeniería Química como de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas, por si quisieran consultarnos particularmente por alguna de las carreras, ¿sí? Pero a su vez aquí tienen los contactos de nuestra universidad, ¿sí? Que conjuga todos estos aspectos internacionales en la Secretaría de Planeamiento Institucional e Internacionalización. Ahí tienen nuestra página web. Si entran al / internacionalización van a ver estas partes de capturas de pantalla que hicimos con Marce. Tenemos una página web en español también, perdón, en inglés, gracias, para el área internacional y ahí tienen los contactos también para hacer consultas si las tuvieran. Les agradecemos mucho la atención y Quedamos a disposición. dejamos de compartir solo para verlos y estamos a disposición para las preguntas o consultas o comentarios o aportes que quieran realizar. Excelente, Leticia y Marcela. La verdad, muy, muy claro. Yo me fui anotando algunas dudas también y veo muchas consultas en el chat. Así que primero le voy a dar la palabra a Marcelo que ha levantado su mano. Pero bueno, muchísimas gracias por su presentación. Más que interesante, las experiencias que han comentado, muy valiosas. Y bueno, seguramente vamos a tener en este bloque de consultas un montón de aspectos a ir conversando entre todas y todos. Marcelo. Gracias, Luis. Bueno, Leticia, Marcela, increíble, muy bueno. Gracias por la generosidad de compartir a este nivel de detalles, porque creo que aquellas instituciones que a lo mejor están pensando cómo internacionalizarse, cómo internacionalizar el currículum, porque no solamente es un convenio, sino internacional el currículum, no lo hablaron, pero también probablemente también hagan clases espejo y otro tipo de actividades que realmente promueven la internacionalización. Y entiendo que a lo mejor sería muy bueno poder oficiar, ya que están tan generosas y comparten sus contactos, ayudarnos a hacer un trabajo de mentoría, ¿no? Desde el Confedi para nosotros es muy importante ayudar, es decir, está en nuestra misión, está en nuestro ADN, el poder acompañar y ayudar a todas las instituciones que realmente requieran. Sobre todo aquellas que a lo mejor están un poco remotas de aquellos metrópolis y hacen muy difícil el tema de poder acceder a esta información que ustedes de vuelta tan generosamente compartieron. Así que los felicito.
Muchas Gracias. gracias. Muchas gracias, Marcelo. Gracias, Marcelo. Bueno, voy a pasar a leer algunas de las consultas, seguramente muchas otras van a surgir mientras comenzamos este diálogo. Jorge había hecho una consulta, Jorge González, de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de Tucumán, pero Jorge más abajo ya quedó, creo que satisfecha durante el transcurso de la charla. Igualmente, Jorge, si querés tomar la palabra y aclarar algo más desde la Universidad Nacional de Tucumán, ¿algún comentario? Sí, primero felicitar a las personas que estuvieron ahí contando un poco cómo hicieron las estrategias de la bititulación. Mi pregunta iba dirigida a la cuestión de los idiomas. Acá en Tucumán, en la Facultad de Ciencias Exactas, tenemos también la bititulación y a veces y también tenemos, mandamos gente, mandamos estudiantes, sobre todo en la parte de a Biberach, en Alemania, y tenemos a veces problemas para conseguir estudiantes que son muy buenos, pero la cuestión del idioma, si bien tenemos profesores acá, hay cursos en Tucumán, etcétera, la Facultad de Filosofía y Letras da idioma alemán, etcétera, siempre tenemos dificultades para conseguir el nivel de los estudiantes que tienen que ir para allá. Entonces lo que yo preguntaba era, ¿cuáles estrategias siguen fundamentalmente en la Universidad del Litoral para que tengan el idioma suficiente sus estudiantes? Gracias. No, por favor, Jorge. Muy bueno, y creo que si bien fuimos presentando algunas cuestiones, esto de charlar hace repensar ciertas cosas y no incluimos algo en la presentación, que es que ambas facultades tienen cursos, asignaturas optativas o asignaturas selectivas de idiomas también. O sea, el Centro de Idiomas brinda asignaturas electivas para estudiantes de UNL, pero también en las facultades que tienen carreras de doble titulación nos hemos dado cuenta también de esto que vos planteás, y hemos empezado hace ya unos cuantos años a pensar asignaturas de idioma francés comunicacional o aproximación al idioma alemán, ¿sí? Y entonces los estudiantes que ya decidieron, por eso decíamos hoy la necesidad o la importancia de hacerle notar al estudiante que si quiere ir por la carrera de doble titulación, sería ideal que lo planifique con tiempo, porque aprender un idioma como alemán o francés en nuestro caso es quizás un poquito más complejo o demandará más tiempo que un inglés que uno viene probablemente estudiando de más chico, ¿sí? Entonces, como universidad también detectamos esa posibilidad o esa otra estrategia, y eso hace que todos los estudiantes puedan tomarlo. Si bien están destinadas a las carreras que tienen doble titulación, puede cursar un estudiante que quizás no quiera hacer la doble titulación, ¿sí? Pero sí le permite a otro estudiante obtener créditos, ¿sí? U horas de asignaturas optativas o electivas, y a su vez formarse en el idioma. Si bien es casi, diría yo, necesario que hagan sí o sí un curso intensivo a la par al momento de quedar seleccionados o unos meses antes, porque, bueno, la dinámica puede ser un poquito distinta, pero la aproximación o la iniciación la pueden tener en las facultades, ¿sí? Sí, inclusive, por ejemplo, al principio, no con las dobles titulaciones, al principio de la movilidad, sobre todo con Francia, los estudiantes tenían que ir a la Alianza Francesa. No se permitía otra certificación que no fuera de la Alianza Francesa. Y después, bueno, a medida que aumentó la demanda, se permitió entonces el certificado de la Escuela de Idiomas de la universidad. Como para que ustedes tengan una idea, la Escuela de Idiomas tiene 8 niveles de inglés, 8 niveles de francés, no sé la cantidad de alemán. 6, sí. Bueno, entonces eso le permite a los estudiantes ir estudiando esos idiomas, sobre todo desde los primeros años, que a lo mejor no tienen mucho conocimiento, pero siempre se les charla. Tenemos un coordinador académico en ese sentido en nuestras unidades académicas, que conversa con los estudiantes, le comenta cuáles son las posibilidades, que ya cuando estén en un tercer año de la carrera o en un cuarto año de la carrera, no más allá de eso,
pueden tener. Yo ahora me dieron pie para contar la anécdota que no quise contar en la presentación. En Estrasburgo nos habían admitido a un alumno que se había postulado, o sea, mejor dicho, se había postulado un estudiante para la doble titulación, con un nivel de francés excepcional, pero no tenía ni idea de inglés. Entonces, la propuesta que nos hizo la escuela francesa fue: yo acepto este estudiante de la UNL, pero durante un año él va a tener que hacer un curso intensivo de inglés. Si alcanza el estándar de inglés que nosotros requerimos para nuestros estudiantes de doble titulación, él va a poder continuar con la doble titulación. Si no, lamentablemente se va a tener que volver. Bueno, nosotros aceptamos ese convenio, o sea, ese acuerdo, obviamente en pleno conocimiento del estudiante, por supuesto. Y bueno, tal es así que se recibió, obtuvo su doble título, o sea, su título en Argentina y su título en Francia. Y por ejemplo, en el caso de Alemania, nosotros pedimos un B1 al momento de postularse, y el estudiante tiene que obtener el B2, el argentino, ¿no? El B2 de alemán, estando en Alemania, y por medio del financiamiento del CODEPA, Alemania le paga a nuestros estudiantes un curso intensivo de alemán al llegar, de un par de semanas, de 4 semanas, para nivelar ¿sí? ese idioma. Además, yo les contaba ahí, en el caso de Alemania, son 2 semestres de cursado y un semestre de práctica. Cuando el estudiante tiene un nivel que le falta acercar un poquito al nivel de alemán, se le recomienda empezar con la práctica profesional porque la puede hacer en inglés, ¿sí? Puede trabajar en una empresa y usar mucho más inglés, y a poquito ir acostumbrándose al alemán. O sea, hemos encontrado distintas estrategias para llegar a este resultado. La realidad es que si no manejan idiomas, no tiene sentido que vayan, ¿sí? Lo mismo, o que vengan. Si no tienen un B2 de español, les va a pasar lo mismo, ¿sí? Excelente, muchas gracias por la Muchísimas respuesta. gracias. Y ampliando un poco, Jorge, en nuestro caso, en la Universidad Tecnológica Nacional, que tenemos becas de AAD para viajar a Alemania, los estudiantes cursan 2 años de alemán antes del viaje, ¿no? Es muy importante y muy exigente en ese sentido la formación que tienen que tener. Tenemos otra consulta de Alejandro Cantú, de la Universidad Nacional de Cuyo, que nos pregunta: así como acá el alumno extranjero recibe el título de ingeniero, ¿qué título reciben los alumnos argentinos debido justamente a esta diferencia que ustedes mencionaban, que todos conocemos, a la modalidad que tienen las universidades extranjeras, sobre todo las europeas, que ya llaman maestría, ¿no?, a un grado que para nosotros es el grado de ingeniería? Bueno, en el caso de la escuela de Estrasburgo, el grado que ellos reciben es ingeniero. Ese es el grado que ellos reciben. El título dice ingeniero de la Escuela Nacional de Agua y el Ambiente de Estrasburgo. En el caso de París, lo mismo, es ingeniero, no es un máster, si bien nosotros lo denominamos, porque ellos tienen que hacer 2 años obligatorios de un ciclo preparatorio y 3 años de lo que ellos denominan el máster, pero sería nuestro ciclo de tecnologías básicas y aplicadas. Eso es lo que ellos denominan máster. Pero el título que obtienen en el diploma dice ingeniero. Exacto, en el caso nuestro es igual, en las instituciones francesas es de ingeniero. En el caso de Karlsruhe, de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Karlsruhe, nosotros tenemos el convenio de doble titulación con un nivel de bachelor. Es un bachelor en ingeniería en negocios, con la carrera de ingeniería industrial,
Entonces el estudiante obtiene un título de como una licenciatura en negocios e ingeniería, ¿sí? Es algo distinto. Hemos logrado, si bien cuando uno empieza a hacer las comparaciones, es casi imposible encontrar un 100% de paridad, sí hemos logrado esa compatibilización. De hecho, por ejemplo, nosotros renovamos ahora el convenio de doble titulación con Karlsruhe, con un cambio de plan de estudios de ellos y un cambio de plan de estudios nuestro, ¿sí? Que implicó una reorganización o una recomparación de los contenidos, ¿sí? Y bueno, llegamos a un buen resultado. Por ejemplo, cambiamos algunas materias requeridas porque por estándares nuestros ingenieros las tienen que tener, por estándares de CONEAU. Entonces se le pide a los estudiantes alemanes que cursen sí o sí ciertas asignaturas. Y después hay una parte más libre, ¿sí? Pero para otorgarles nuestro título de ingenieros y quedarnos cubiertos con los estándares de CONEAU, exigimos ciertos contenidos mínimos o estos estándares de acreditación o descriptores de conocimiento que estén cumplidos. Excelente, No sé muchas si gracias. responde la pregunta. ¿Cómo andás tanto tiempo? Sí, muchas gracias. Bueno, gracias y saludos a Marcela y a mi amiga Leticia. La dificultad que tenemos acá en la UNCUYO, tenemos varias titulaciones con Francia, con otras universidades también. Casi todas las carreras nuestras tienen alguna de doble titulación, pero la dificultad siempre fue con Alemania, con los programas Ajá. IDEAR y por el 3+2 que tienen ellos y el 5 que tenemos nosotros en semestre, la compatibilidad de ese título creó mucha dificultad para lograr doble título con, sobre todo, Alemania. Así que Sí, bueno, contestado y muchas gracias por eso. de Gracias, nada. Alejandro, por tu participación. Tenemos también una pregunta de Daniel Morano, de la Universidad Nacional de San Luis. Bueno, Daniel es un activo participante del Confedi, así que gracias, Daniel, por estar aquí presente y por tu consulta. Él nos dice, en 2022, si mal no recuerdo, el PSI lanzó un programa de desarrollo de estrategias virtuales para la internacionalización integral. En el marco de los convenios que están contando, ¿han podido avanzar en la virtualización como herramienta para ampliar la cantidad de estudiantes y superar esencialmente el condicionante presupuestario que actualmente nos aqueja, ¿no? Bueno, hemos incorporado, la primera pregunta diría que sí, hemos incorporado herramientas virtuales y de hecho hablo ahora desde la Facultad de Ingeniería Química y le dejo a Marce que cuente su experiencia. Nosotros, por ejemplo, a partir de lo que ha sucedido con los convenios de doble titulación es que han derramado nuevas colaboraciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, dentro de las mismas instituciones, el convenio de doble titulación que tenemos con Karlsruhe de Alemania permitió, por ejemplo, crear una asignatura virtual de estas internacional que les contaba hoy al principio, que es un programa de simulación de negocios, de estrategia de negocios internacionales, que dictamos Karlsruhe, la FIC y también la Facultad de Ciencias Económicas de UNL. Por ejemplo, está participando una facultad que no tiene un convenio de doble titulación en ingeniería industrial, pero sí tiene en licenciatura en administración con esa universidad. Entonces, diseñamos un programa de simulación de negocios, es una asignatura 100% virtual, ¿sí? Con estudiantes de las dos facultades de UNL y con estudiantes de Karlsruhe, que forman equipos internacionales y resuelven durante 3 o 4 meses, o juegan, hacen un juego de simulación de negocios, son empresas conformadas por estudiantes, equipos internacionales, interdisciplinarios, ¿sí? Y que pudimos aprobarla en nuestros consejos directivos como una asignatura optativa. ¿A qué voy con esto? La puede tomar cualquier otro estudiante de las dos unidades académicas nuestras, pero también la toman obligatoriamente los estudiantes que participan de la doble titulación, tanto alemanes como argentinos. Entonces, los 5 créditos o las 60 horas que tiene la asignatura suman dentro de las 720 horas que tienen que hacer los estudiantes que participan sí, de la doble titulación. Ahora, si hemos podido aumentar la cantidad de participantes gracias a la virtualización, la respuesta es no, porque nosotros podemos tener virtualizada una parte de nuestros planes de estudio, ¿sí? Y no la tenemos virtualizada en total de asignaturas, sino la tenemos virtualizada en partes de asignaturas, ¿sí? Entonces, sí o sí el estudiante tiene que movilizarse, ¿sí? Para la doble titulación. Durante pandemia, sí lo solucionamos con la virtualización, fue una solución de coyuntura, ¿sí? Obligatoria,
Teníamos estudiantes acá que cursaban también de Alemania y viceversa, y hasta estudiantes alemanes que quedaron varados acá y cursaban asignaturas suyas en Alemania o viceversa, pero fue solo un tema de pandemia. ¿Sí? Ahora ofrecemos herramientas o nuevas asignaturas, pero no la totalidad de la doble titulación virtual. ¿Sí? En el caso de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas, nosotros no hemos avanzado en la virtualidad de la doble titulación. Estamos comenzando, estamos reuniéndonos con los docentes, en especial de Estrasburgo, para poder virtualizar, como les contaba Leticia, algún trayecto dentro de una asignatura, pero no una asignatura completa ni tampoco la doble titulación en su 100%. ¿Por qué? Porque por convenio la doble titulación exige presencialidad. Entonces, no podríamos hacer una carrera doble titulada si no existe la presencialidad. Entonces, por eso se están empleando otro tipo de acciones para poder llegar a más cantidad de estudiantes, pero no en una doble titulación, sino con parte de un trayecto formativo. Muy bien. Tenemos otra consulta de Guillermo Rodríguez, de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la Universidad Nacional de Rosario, que nos consulta, quisiera, de ser posible, si nos pueden comentar la génesis de estos convenios, si se realizaron por contactos entre profesores o había otro vínculo inicial. Y lo otro que consulta Guillermo es si fueron pioneros o ya había casos resueltos en la Universidad Nacional del Litoral donde se apoyaron como para hacer estos convenios. Bueno, la génesis generalmente es a partir de contactos de profesores o de grupos de investigación. De hecho, una premisa que tenemos acá en nuestra universidad es primero intentar el vínculo y la prueba de que algo funciona antes de ir a un convenio de doble titulación, ¿sí? Siempre la recomendación es, por más que es como la frutilla del postre, empecemos a ver si nos entendemos, empecemos a ver si hay semejanza, si hablamos, no el mismo idioma, pero si buscamos más o menos lo mismo. Hay que tener en cuenta un montón de cosas como, no sé, las diferencias horarias, las diferencias culturales, bueno, muchas cosas que decimos, empecemos a probar cómo funciona y después firmemos un convenio de titulación si todo fue encaminado hacia eso. Todos surgieron a partir de contactos de grupos de investigación o de docentes. Fuimos pioneros, en las dos facultades fuimos pioneras en los convenios de doble titulación, porque como les contamos fueron del 2009 y fueron de los primeros de nuestra universidad. Y lo que se fue haciendo, nosotros somos una universidad relativamente mediana, ¿sí? Donde nos conocemos todos, y así como interactuamos nosotras, interactuamos con todas las áreas de todas las unidades académicas, y entonces ustedes agradecían hoy haber sido abiertos, ¿sí? Y nosotros somos así internamente, nosotros compartimos lo que ya se aprendió de una facultad, se aplica a la otra facultad o a otra carrera con sus matices, ¿no? Entonces, no fuimos expertos de entrada y nos equivocamos muchas veces con cosas que podríamos haber planteado distintas y las aprendimos para los siguientes convenios, ¿sí? Sí. Y nos queda camino por recorrer. Totalmente. En nuestro caso también se comenzaron primero con movilidades, con los proyectos Architect, con Francia principalmente, eso nos abrió las puertas. Sí había contactos, por ejemplo, con la Escuela de Puentes y Caminos de París. Teníamos alumnos que habían ido a posgrado, entonces, bueno, a través de la Dirección de Relaciones Internacionales se contactaron con la Oficina de Relaciones Internacionales de la universidad. En el caso de Estrasburgo sucedió algo muy similar.
primero fueron las movilidades y después viendo la similitud, no el hecho de que fueran espejos, sino la similitud y la filosofía de ambas casas de estudio. Entonces se fue avanzando en convenios de doble titulación. Lo mismo sucedió con la Universidad Federal de Río Grande do Sul. Acá teníamos una cercanía muy sana. Muchos de los egresados de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas habían hecho sus posgrados en el Instituto de Pesquisas Hidráulicas. Y bueno, eran dos carreras muy similares que tenían ellos con las dos carreras muy similares de nuestra facultad. Ahí resultó mucho más fácil por la cercanía y por el conocimiento que se tenía de las personas. Ahí sí no se avanzó desde la movilidad, se fue directamente a la doble titulación, pero ya se había transitado un camino con el Instituto de Pesquisas Hidráulicas de décadas de saber cómo eran de los proyectos de investigación, los profesores. Inclusive fuimos la primera facultad que firmó un convenio de doble titulación en América del Sur. Exacto. Así que, bueno, Sí. y mucho ayudó la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo. Para ese caso. Para ese caso en particular, mucho ayudó la UGM. Claro, por eso hablábamos hoy también de las redes, ¿sí? O de estos proyectos internacionales que nos dieron soporte y nos dieron colaboración. En momentos donde, piensen, bueno, los 2016, 2017 estamos un poquito más cercanos al tiempo, pero 2009 no usábamos Zoom, claramente. Sí, entonces las discusiones en sí eran también de otro estilo, viajaban profesores o gestores a negociar esto, ¿sí? Pero así más o menos ha sido la génesis y la vida de nuestros convenios de doble titulación en UNL. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. De nada. Bienvenido. Excelente. También ahí Julia nos hace una pregunta más genérica, Julia Tasca, de la FIO de la UNICEN. Si vamos a hacer llegar la presentación, les recuerdo a todos y a todas que este video va a estar grabado en el canal de YouTube de Confedi para verlo las veces que haga falta. Y también, si Leticia y Marcela son tan amables de mandarnos el PDF a través de Marta, probablemente lo estemos compartiendo a solicitud al mail de internacionales de Confedi. También Eliana Salinas nos hace una pregunta. Buenas tardes, mi nombre es Eliana Salinas de la UTN Facultad Regional La Plata. Quería consultar sobre la acreditación de las asignaturas cursadas en el marco de estos convenios. ¿Se reconocen automáticamente? ¿Se realiza alguna equivalencia específica o depende del área académica? Y excelente la presentación y muchas gracias, dice. Entiendo, Bueno. y también iba a hacer yo una pregunta en ese sentido, entiendo que esto se debe preestablecer en el convenio, ¿no? Donde se comparan como instancia inicial, que vos decías, Leticia, bueno, comparamos las grillas, comparamos planes de estudios y vemos si hay viabilidad y ahí establecemos de antemano esas posibles equivalencias que se van a dar el día después, ¿no? Exactamente, como nosotros decíamos, estas grillas o este listado de asignaturas, porque nuestros convenios son flexibles, si bien dicen a partir de cuándo el estudiante puede viajar, no necesariamente tiene que tomar todas las materias, ¿sí? Porque hay que cumplir una cierta cantidad de horas. Entonces son más bien flexibles. Nuestros convenios en los anexos tienen esos listados de materias. ¿Por qué en los anexos? Porque ante un cambio de plan de estudios es más fácil cambiar el anexo, actualizar el anexo, que renovar todo el convenio que puede que esté vigente, ¿no? Entonces, eso hace que para cada caso particular nosotros solemos hacer una acreditación particular. Se hace un contrato de estudios para cada estudiante, donde se dice cursará estas asignaturas y le serán reconocidas estas otras. Se hace una eventual modificación porque puede que una asignatura en la universidad extranjera deje de dictarse o le solape horarios o lo que sea y tome otra que le sirva para convalidar una optativa, por ejemplo, donde hay más flexibilidad. Y al regreso, hablando de estudiantes UNL que viajaron al extranjero,
al regreso cada facultad hace el reconocimiento o la equivalencia o la homologación. Exacto. En nuestra facultad, por ejemplo, eso lo hacemos las direcciones de carrera. Y acá me pongo el otro sombrero porque soy directora de la carrera de Ingeniería Industrial. En otras unidades académicas lo gestiona Secretaría Académica directamente, ¿no? Pero bueno, por expediente se convalidan las asignaturas, se pone una calificación, eso va al departamento de alumnado, se carga la historia académica del estudiante, ¿sí? Y completa los requisitos. Exacto. En nuestro caso también, cuando el estudiante llega a la universidad, llega a la facultad, viene con una serie un listado de asignaturas. Pero en la primera reunión que tiene, se reúne con el director de carrera. Y el director de carrera, junto con el coordinador de movilidad, confeccionan o modifican o ratifican el contrato de estudio con el que vino el estudiante. Entonces, ya, el estudiante ya sabe qué va a cursar. La mayor diferencia es que nosotros tenemos horas de cursado y ellos tienen créditos, hablando de los franceses, de los europeos. Pero eso también ya está bastante aceitado porque, bueno, nosotros tenemos únicamente las horas de cursado presencial frente al alumno y ellos los créditos equivalen tanto a la presencialidad como al trabajo autónomo que tienen que hacer. Pero eso también está estipulado en el contrato de estudio. Las asignaturas que el extranjero va a cursar acá van a tener tanta equivalencia de créditos. Eso está en el contrato de estudio. Lo mismo para nuestros estudiantes que van al exterior. Claro. Lo que sí tenemos también establecido en esos anexos es lo que no hacen en la otra institución. Por ejemplo, un estudiante UNL que viaja en el 7º cuatrimestre no hace en Francia o en Alemania las asignaturas del ciclo básico, por ejemplo. Entonces, ahí ya sí está preestablecido con nuestra matemática A, B, C o con álgebra, cálculo, se homologan las de allá de X nombre, y lo mismo, el estudiante que en Alemania o en Francia hizo matemática, física, química, mecánica de los fluidos, lo que sea, homologa acá con las correspondientes. Eso sí lo tenemos, pero igual pasa, no es automático, pasa una revisión de la dirección de carrera o de Secretaría Académica para rectificar o ratificar esa homologación. Excelente, bueno, muy interesante todas las consultas. Nos quedan unas 4 preguntas más escritas por el chat. Vamos a tratar de acotar los tiempos para terminar en la 1:30. Sin dudas ha despertado muchísimo interés la charla. Nos escribe Dardo, soy Dardo Martí de la Universidad Nacional de Misiones. La primera consulta es si los estudiantes extranjeros que han recibido recientemente logran obtener el DNI argentino en su estadía, que ayuda a gestionar un título sin leyendas especiales en la Universidad Argentina. Y la segunda es si podrían desarrollar qué ponen en estos convenios, creo que parte lo están desarrollando en estas consultas que estamos haciendo, para salvar la vinculación de las cátedras extranjeras donde desarrollan la trayectoria al momento de acreditar ante CONIAU. Esas serían las consultas. Con respecto al DNI, los estudiantes extranjeros necesitan un visado, obviamente, que es una visa distinta al que viene solo por 6 meses. Como Marce nombró hoy, nosotros tenemos un área de visado específica dentro de nuestra área central de rectorado, que asesora, porque saben que las cuestiones migratorias pueden ir cambiando, o de hecho cambian bastante más seguido, entonces el área específica va asesorando al estudiante en esta temática. Perdón, asesora, no es que le haga el trámite. Solo asesora. Solo asesora. Porque el trámite es personal. Pero un estudiante que viene por doble titulación tiene que hacer fijar residencia, ¿sí? Para poder tener una visa precaria, me parece que es el nombre, ¿sí? Entonces obtiene un DNI, pero de todas maneras por reglamentación, porque como se vuelven después a su universidad de origen, el diploma lo tramitamos con el pasaporte, ¿sí? En todos los casos lo hemos tramitado con el pasaporte, ¿sí? Con una traducción del pasaporte, una traducción de la partida de nacimiento y una traducción del diploma en la institución de origen, y con eso se tramita el diploma UNL, ¿sí? Bien.
Y no sé, Dardo, si querés ampliarlos tu segunda consulta. No me acuerdo cuál era la segunda pregunta. La segunda no nos acordamos. Muchas gracias por la respuesta, excelente la presentación, la verdad que sumamente interesante. No quiero hacer perder mucho tiempo. La segunda pregunta estaba dirigida a que si en algún momento CONEAU dice, bueno, la trayectoria que hacen nuestros estudiantes en el extranjero, cuando vuelven nosotros no tengamos que vincular al docente de Francia en el CONEAU global. Entonces tiene que haber algún artilugio en el convenio para que la trayectoria que ocurra afuera a nadie se le ocurra que nosotros tengamos que validarla, que tengamos o algo por el estilo, digamos. Eso no lo sé cómo funciona, digamos. O sea, nosotros tenemos convenio de doble titulación, lo hemos hecho, pero al estudiante a través de una ordenanza del Consejo Superior se le reconoce la trayectoria que trae del extranjero con las notas, con lo que sea, y ya está. Pero bueno, en algún momento a alguien se le puede ocurrir preguntar o no, no sé si tienen esa experiencia, al momento de acreditar la carrera, decir, bueno, y esa parte que no se hizo acá en este edificio, en esta estructura, con estos docentes, ¿qué pasa? Digo, por ahí no pasa nada, pero es una buena pregunta. En nuestros convenios no está incluido, ¿sí? En forma explícita. Sí hay un reconocimiento de la trayectoria, hay desde hace un tiempo también un suplemento al título con la experiencia de movilidad o de la estancia en el extranjero. En CONEAU nosotros estamos, en el caso de las carreras de la Facultad de Ingeniería Química, estamos sometidas a acreditación este año y por lo pronto no nos ha pasado de tener esta diferencia en la carga de la información. Solo poner el convenio de doble titulación. Exactamente. Pero nada ¿sí? más. Y informar el indicador, cuántos estudiantes han participado. Una cosa, por ejemplo, importante es que nos dijimos es que casi todos los estudiantes que han participado de los dos lados han recibido el diploma, ¿sí? O sea, pocos son los que han dejado en el camino. Pero bueno, es una cuestión a considerar. Sinceramente desconozco. Hay una reunión de pares evaluadores ahora el 5 de mayo. ¿no? Por las dudas no preguntemos, pero... Y una cosa, si no obtiene el título en alguna de las universidades, tampoco lo obtiene en la otra. Es decir, tiene que obtener el título en ambas universidades. Extraordinario, Luis. Muchísimas gracias a Leticia y Marcela. Extraordinario. Gracias. Gracias, Dardo. Tenemos otra consulta. En este caso nos escribe Cristian. Buenas tardes, muchas gracias por la presentación. Soy Cristian Flores, de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Y consulta, dentro de los convenios, ¿incluyen las cuestiones de validación, reconocimiento de los títulos secundarios, es decir, nivel medio? Pregunta referida a la posibilidad del ejercicio de la profesión de un extranjero en nuestro país. No está en el convenio. No en el convenio. No está estipulado en el convenio. Pero sí están los requisitos de ingreso. Nuestra universidad tiene una resolución de requisitos de ingreso, dentro de los cuales, además de los requisitos de ingreso para estudiantes argentinos, está el requisito de ingreso para estudiantes extranjeros que participan de doble titulación. ¿Sí? Y ahí se pide su título secundario, su diploma secundario. Entonces, más allá de que son estudiantes de una carrera universitaria, se pide el requisito, ¿sí? Y entonces luego con el título argentino pueden ejercer. Sí, porque al obtener el título argentino, ellos tienen la posibilidad de ejercer la profesión en nuestro país. Al igual que nuestros estudiantes que reciben el título en el extranjero, tienen la posibilidad de ejercer la profesión en el país que han obtenido el título. Y que de hecho muchos de nuestros estudiantes participantes se han quedado o ya llevan mucho tiempo en el extranjero o han hecho una experiencia y han vuelto y han ejercido sin problema. Hay, por ejemplo, estudiantes que al realizar la pasantía supervisada, si han tenido un muy buen desempeño, la empresa trata de contratarlos. Y eso ha hecho que varios de nuestros estudiantes se hayan quedado y se hayan incorporado a trabajar en la empresa. Si bien han terminado sus estudios aquí, han obtenido el título en Argentina, han obtenido el título en Francia, pero la capacidad de nuestros estudiantes
es sumamente valorada en el exterior. Muy bien. Vamos con las últimas dos. Sergio nos consulta. Buenas tardes, soy Sergio Surcán de la Universidad Nacional de Misiones de la carrera de Ingeniería Química y consulta respecto al GEA. ¿Es un desarrollo de la Universidad Nacional del Litoral o está dentro del CIU Guaraní? Es un desarrollo propio. Sí. Es un desarrollo de UNL que está vinculado con el CIU. ¿Sí? Que Excelente. en principio está solo activo para estudiantes de grado, pero que tiene o que tenemos la intención de que pueda ser después también aplicado a estudiantes de posgrado o a movilidades de docentes por programas o por redes y demás, por proyectos. Bien. Sí. Jorge González, de nuevo de Tucumán, nos hace mención que se hace la reunión de jóvenes investigadores de la AUGM, así que como para tenerlo en cuenta que es en noviembre. Y por último, no sé si tenía alguna más. Sí, la de Francisco. La de Francis se me pasó, gracias Marta. Es como un plan de estudio particular para cada alumno. Plan de estudio particular para cada alumno. Supongo que lo está refiriendo al contrato de estudios. Me Exacto. imagino. Contrato de Francisco, estudio. no sé si querés ampliar. No, sí, la consulta justamente era esa, ¿no? Si el contrato ese vendría a ser como un plan de estudio particular para... Exacto, nosotros dentro del convenio también tenemos generalmente en un anexo el modelo de contrato de estudio. UNL tiene un modelo preestablecido, pero después el programa Architect, por ejemplo, tiene su modelo, pero básicamente es un documento donde está la información del estudiante, la información de la universidad a la que va, las asignaturas que va a cursar y las asignaturas que le serán reconocidas, y es un documento que está firmado por el estudiante, por el director de carrera, o el coordinador académico, ¿sí? de movilidad, por el decano o decana y por lo que llamamos coordinador institucional, que es en este caso la secretaria de Planeamiento Institucional e Internacionalización de UNL. Entonces es un documento que forma parte del expediente de movilidad. En nuestro caso, perdón, interrumpí algo. ¿No? Bueno, no, que en nuestro caso, por ejemplo, con el Instituto de Pesquisas Hidráulicas para las dos carreras, Ingeniería en Recursos Hídricos e Ingeniería Ambiental, como los estudiantes cursan del séptimo, octavo y noveno cuatrimestre, cursan esas materias. Ya ellos saben que si vienen acá tienen que cursar las materias de esos cuatrimestres, si van a Porto Alegre tienen que cursar las asignaturas de ese cuatrimestre. Y estamos tratando, no que estamos tratando, sino que estamos bastante avanzados porque se están modificando los planes de estudio, de hacer esa misma grilla, que es a lo que le contaba Leticia. No necesitamos modificar el convenio de doble titulación, sí la DENTA, para los anexos para la actualización de los planes de estudio para ahora las futuras acreditaciones. Excelente. Bueno, son muchos los mensajes de agradecimiento y felicitaciones por la presentación para Leticia y para Marcela. Tenemos gente, por ejemplo, que nos escribe de la UTN Tierra del Fuego, gente de Tucumán, del este, del oeste, a lo largo y a lo ancho de todo el país, que habla del federalismo que tiene el Confedi. Así que le voy a dar a Marta los minutos para el cierre, agradecer nuevamente a Leticia y Marcela por su tiempo, por la excelente presentación que nos han preparado para el día de hoy. Y Marta, adelante tu cierre. Simplemente para cerrar, nuevamente agradecer el espacio, agradecer a Marcela y a Leticia por compartir las experiencias de las facultades de ingeniería de la Universidad Nacional del Litoral, a nuestra vicerrectora, que es la secretaria de Planeamiento Institucional e Internacionalización, y a todos ustedes, sobre todo por el interés que han mostrado y por supuesto desde la Universidad del Litoral dispuestos a acompañarlos en todos los proyectos que quieran emprender, porque como bien dijo Leticia, aprendemos entre todos y bueno,
vamos capitalizando experiencias y lecciones aprendidas. Así que muchas gracias. Gracias, Marta. Y ahora sí, le damos paso a nuestra vicepresidenta, Mariana Suárez, para que nos haga el cierre formal. Bueno, buenas tardes nuevamente. La verdad que me sumo a las palabras de felicitación porque la presentación de Leticia y Marcela fue realmente muy completa, excelente, muy generosa en compartir toda su experiencia y todo su recorrido, así que creo que esto ha hecho muy agradable este encuentro y ha dado la posibilidad de tener información para aquellas unidades académicas que están todavía en un camino incipiente o que no han iniciado el camino de la internacionalización. Así que gracias a ustedes y también gracias a la comisión, a Luis, a Marta y a toda la comisión por organizar este encuentro. Creo que forma parte del espíritu de Confedi poder reunirnos y compartir, interactuar entre las unidades académicas y de alguna manera desde Confedi dar un servicio a las unidades académicas, a nuestras asociadas y asociados con estas temáticas que creo que son de gran interés para todas las facultades de ingeniería. Así que bueno, muchas gracias a todas las personas presentes también por su tiempo. Gracias. Gracias, Mariana. Y nos vemos en el plenario. Les recordamos a todos y todas, los socios y socias, en la participación del plenario en la Universidad Nacional de Quilmes. Sí, los esperamos en la universidad el 15 y el 16 de mayo, así que con mucha alegría por recibir a todas y todos quienes quieran estar presentes. Hasta la Muchas próxima. Gracias. Muchas gracias a gracias. todos. Fuerte abrazo, Chao. saludos.